Hola, ¿qué tal amigos y amigas del YouTube? Yo soy Joana Cuaspud, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, y hoy les voy a presentar un video en el que vamos a tratar dos temas, que son la operación física de los diodos y el análisis de circuitos con diodos. Bueno, antes de todo, antes de entrarnos a los temas, vamos a definir unos ciertos términos que más adelante nos van a servir de apoyo y que nos vamos a poder entender mutuamente de los temas que vamos a tratar hoy en este día. ¿Qué es la unión PN y dónde la podemos encontrar? La unión PN son, por ejemplo, diodos rectificadores, diodos LEDs, fotodiodos, diodos Zener, entre otros diodos. Y para saber qué es la unión PN, primero tenemos que saber qué son los materiales semiconductores y cómo a partir de ellos podemos formar una unión PN. Los materiales semiconductores son materiales que tienen sus propiedades entre las de un buen conductor y entre las de un aislante. Entre los materiales semiconductores tenemos al silicio, al germanio y al arsenuro de galio. Pero hoy en día la tecnología de circuitos integrados se ha dedicado al estudio más del silicio, y esto es lo que hoy en día predomina en la construcción de los dispositivos electrónicos con el material semiconductor el silicio. Bueno, en este tema también nos vamos a referir más al silicio. El silicio se puede presentar de dos diferentes formas, como silicio intrínseco o como silicio extrínseco. El silicio intrínseco quiere decir que es un material puro y el silicio extrínseco quiere decir que son materiales impuros. Dentro del silicio extrínseco tenemos el material tipo P y el material tipo N. Pero primero que todo tenemos que entender qué es un silicio intrínseco y luego vamos a definir qué es el silicio extrínseco y por eso están dentro de él el tipo P y el tipo N. Un silicio intrínseco o puro es cuando a temperaturas muy bajitas el silicio tiene sus enlaces covalentes, o sea, sus 4 electrones últimos de valencia están enlazados con otros átomos de silicio y estos enlaces covalentes se mantienen intactos. Es decir, no hay electrones libres y por lo tanto tampoco hay conducción eléctrica. Pero cuando el silicio se encuentra a temperatura ambiente o cuando la temperatura va subiendo, estos enlaces que tiene el silicio se rompen, algunos enlaces, ¿cierto? Y entonces se liberan algunos electrones, pero esos electrones no simplemente se liberan. Allí donde dejan el espacio queda una vacante o también lo que se puede denominar huecos. Los huecos tienen signo positivo y los electrones tienen signo negativo. Bueno, como podemos apreciar en la imagen, tenemos un semiconductor de tipo P, donde la impureza es el boro. Como podemos apreciar allí, se refiere a un semiconductor tipo P porque el boro tiene 3 electrones en su última capa de valencia. Y si podemos apreciar en la siguiente imagen, tenemos un semiconductor de tipo N. Se llama impureza de tipo N porque tiene 5 electrones de valencia en su última capa de energía. Bueno, ahora sí, una vez conocido qué es el tipo material P y el material N que conforma un semiconductor de tipo extrínseco, o sea impuro, ahora sí sabemos qué es una unión PN. Bueno, una unión PN es dos materiales que se juntan, el tipo P y el tipo N, para formar la unión PN. Y de ello podemos describir que la unión PN también son los diodos, como lo habíamos dicho al principio. Bueno, ¿qué es un diodo? Un diodo es un dispositivo electrónico que según el voltaje umbral se puede comportar como un interruptor abierto o como un interruptor cerrado. Bueno, podemos apreciar aquí en la imagen que hemos puesto en pantalla una gráfica donde está dibujado la curva característica del diodo. El eje de BD corresponde al voltaje que se puede conectar a los terminales del diodo. La recta ID corresponde a la corriente que pasa por el diodo. Aquí tenemos la imagen del diodo, o sea su símbolo que tiene, bueno, el diodo se conforma por dos partes que son el ánodo y el cátodo. El ánodo con signo positivo y el cátodo con signo positivo. El diodo tiene un voltaje BD, como lo podemos observar, y una intensidad ID.
Como habíamos dicho que el diodo es una unión PN, entonces el tipo P es positivo y el tipo N es negativo. Bueno, ahora voy a explicar y primero, por lógica digo, ¿qué pasa si nosotros no aplicamos voltaje al diodo? Bueno, cuando nosotros no aplicamos voltaje al diodo, no habrá ni corriente ni tampoco un voltaje. La corriente será igual a cero y el diodo se puede comportar similarmente a un aislante. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros mediante una batería aplicamos voltaje y el terminal positivo de la batería lo conectamos con el terminal negativo del diodo, o sea, con el cátodo? Se dice que estaríamos en polarización inversa y por él fluiría una corriente pequeñita llamada IS o corriente de saturación. Pero esa corriente solo llega hasta cierto punto, o sea, el voltaje solo puede estar hasta cierto punto, donde hasta cierto punto, si seguimos nosotros aplicando voltaje inverso, llegaría a la zona de ruptura. La zona de ruptura puede ocasionarse por dos formas, por el efecto Zener o por el efecto avalancha. Ok. Ahora, ¿qué pasa si nosotros mediante esa misma batería aplicamos voltaje y conectamos el terminal positivo de la batería con el terminal positivo del diodo, o sea, con el ánodo? Diríamos que estamos en polarización directa, como podemos observar en imagen. Existiría una corriente, pero no existiría voltaje. Ahora bien, el, el voltaje umbral corresponde, en este caso, como podemos apreciar en la imagen, a un voltaje de silicio. Puede ser también un voltaje de germanio de 0.3 voltios o un voltaje cero que corresponde a un diodo ideal. Ahora bien, como podemos apreciar en la misma imagen, en la polarización directa podemos, los diodos que allí funcionan son los diodos rectificadores y los diodos LEDs. Y en la región de polarización inversa, los diodos que van a funcionar allí son los fotodiodos, los Zener y los Varicap. Bueno, para calcular la corriente del diodo, vamos a hacerlo a través de esta ecuación. Donde I sub S es la corriente pequeñita que era cuando nosotros aplicábamos voltaje inverso. Está multiplicado por la exponencial elevado al voltaje en los bornes del diodo dividido para el voltaje térmico. El voltaje térmico tiene la ecuación allí que es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura medida en Kelvin sobre la carga. Los valores de cada uno de ellos están definidos en el mismo cuadro, como podemos ver en la figura, y también restado por -1 para buscar la corriente que circula por el diodo. Bien, ahora voy a hablar un poquito acerca del análisis de circuitos con diodos. ¿Qué es el análisis de circuitos con diodos? El análisis es una solución de los circuitos mediante algunos métodos que nos facilitan para interpretar el circuito que tienen los diodos, ¿no es cierto? La solución la podemos obtener mediante dos métodos, mediante el método gráfico y mediante el método iterativo. Las ecuaciones que gobiernan al análisis de circuitos con diodos son las que se presentan en pantalla. Tenemos a la intensidad. La intensidad del diodo es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo sobre la resistencia. O también lo podemos calcular mediante la ecuación exponencial, que es igual a I sub S, que corresponde a la corriente de saturación, por una exponencial elevado al voltaje en los bornes del diodo dividido para el voltaje térmico. Bueno, el análisis gráfico, como su nombre lo indica, es un gráfico voltaje-intensidad y allí se puede graficar las ecuaciones, la exponencial y la otra ecuación que había dicho anteriormente, que también podemos encontrar mediante ella la corriente del diodo. Entonces, la primera curva corresponde a la exponencial y la otra recta corresponde a la otra ecuación que no es exponencial. Por lo tanto, la solución va a ser la intersección entre la recta y la curva.
o sea, entre la ecuación exponencial y entre la ecuación que habíamos dicho anteriormente. Bueno, y el análisis iterativo corresponde al análisis matemático, o sea, haciendo el uso de las ecuaciones y donde la solución la podemos encontrar haciendo más de un iterativo. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que me hayan comprendido. Y como fuente de apoyo yo les sugiero ver otros videos, libros y recurrir a otros medios donde podamos encontrar y podamos entender más acerca de los temas que hemos tratado hoy. Bueno, yo me despido y muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Chao, chao.